Me acusó de golpearla para justificar su infidelidad, pero su amante contó la verdad y la dejó en ridículo frente a todos. No sé cómo llegué a ese punto. O mejor dicho, sí lo sé, pero me cuesta aceptar que lo dejé pasar tanto tiempo. Cuando todo estalló, fue como caer en medio de una escena que ya llevaba rato en marcha y en la que, sin darme cuenta, yo había sido asignado como el villano. Hasta ese momento, yo pensaba que seguía siendo el mismo tipo tranquilo, el esposo paciente, el hombre que la gente saludaba con una sonrisa. Pero en cuestión de segundos, pasé a ser el agresor. El que supuestamente había cruzado una línea imperdonable. Lo peor no fue la acusación en sí. Lo que me partió al medio fue la forma en la que lo hizo. El lugar, el momento, el descaro absoluto con el que soltó esa mentira delante de todos. Era una comida familiar, un almuerzo cualquiera. La mesa servida, el olor a guiso todavía flotando en el aire, las copas con vino apenas tocadas. Estábamos todos ahí, y ella, sin previo aviso, sin entonación, sin levantar la voz, simplemente dijo que yo le había pegado. Así. Como quien menciona que va a llover más tarde. Dijo que habíamos tenido una discusión fuerte y que en medio de eso, supuestamente, la empujé. Que necesitaba espacio, alejarse, priorizar su seguridad. Lo dijo sin emoción, sin quiebre en la voz, sin una lágrima. Y eso fue lo que más me desconcertó. No era una confesión desde el dolor, era un guión leído con total naturalidad. En los primeros segundos, ni siquiera entendí lo que estaba escuchando. Me quedé paralizado, con las manos sobre la mesa y el corazón golpeándome el pecho como si estuviera a punto de salir. No tuve tiempo de reaccionar, porque al instante siguiente, ya todos estaban en modo sentencia. Una tía suya bajó la mirada, su madre me dirigió una mueca entre asco y decepción, y su hermana soltó un yo lo sabía que me golpeó como una bofetada. Era evidente que esto no fue una ocurrencia del momento. Llevaban tiempo esperándolo. Era como si alguien hubiera repartido papeles con sus respectivos roles y yo me acabara de enterar de que el mío era el del monstruo. Yo no dije nada. No porque me sintiera culpable, sino porque no sabía cómo se combate algo así. ¿Qué argumento puede uno dar cuando te acaban de enterrar con una sola frase, sin prueba alguna, sin una mínima oportunidad de defensa? Nunca la toqué. Ni un grito, ni un empujón, nada que pudiera parecerse remotamente a violencia. Y sin embargo, ahí estaba yo, acusado de algo imperdonable, frente a un jurado improvisado que ya había tomado una decisión antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Fue un golpe bajo. Letal. Y lo peor, frío. No hubo una mínima señal de remordimiento en ella. Terminó de hablar y siguió comiendo, como si nada hubiera pasado, como si simplemente hubiera mencionado que el arroz estaba salado. Esa tranquilidad fue lo que me heló la sangre. En ese momento entendí que no había sido un impulso. Había sido calculado. Cada palabra, cada pausa, cada mirada ensayada. No era una reacción emocional, era una estrategia. Y lo entendí tarde. Yo sabía que algo estaba pasando. Hacía semanas que ella andaba rara, distante. Se encerraba en el baño con el celular, desaparecía por horas con excusas cada vez más flojas. Pero no quise ver lo obvio. Pensé que estaba estresada, pasando por una etapa difícil. Quise creer que aún podíamos reconectar. Le cocinaba sus platos favoritos, la dejaba dormir los fines de semana, intentaba hacerla reír como antes. Pero ella ya no reaccionaba. Era como hablarle a una pared. Como si todo lo que alguna vez sintió por mí se hubiera evaporado sin dejar rastro. Y cuando empecé a sospechar que tal vez ya no me amaba, cuando estaba a punto de preguntarle si quería separarse, me encontré con esa acusación brutal. El golpeador. Así, de la nada, sin una señal previa, sin una sola muestra de dolor o miedo. No mostró moretones. No pidió ayuda. No tenía testigos. Solo palabras. Pero bastaron para cambiarlo todo. Lo que más me jodió fue que mucha gente le creyó. No solo porque era mujer, sino porque ella sabía cómo moverse. Sabía qué tono usar, cuando parecer frágil, cómo construir una narrativa convincente. Lo había hecho antes. Pero yo no lo sabía. Esa noche, no dormí. Me fui en el carro, manejando sin rumbo por la ciudad, con la garganta seca y el estómago hecho un nudo. Lo único que se repetía en mi cabeza era, ¿qué demonios acaba de pasar? No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. Tenía miedo. Y no un miedo vago, sino real. Porque en este país, basta con una acusación para que te etiqueten de por vida. Una palabra dicha en voz alta, sin pruebas, puede arruinarte. Que te miren como agresor, que te cierren puertas laborales, que te den la espalda por algo que nunca ocurrió. Me sentí atrapado. Como si me hubieran quitado el derecho a explicar. Como si ya no tuviera voz, solo la imagen que ella había creado de mí.
Y mientras yo manejaba sin destino, ella estaba en casa de su madre, probablemente contando otra versión, repitiendo la mentira con más detalle, ganándose miradas solidarias, gestos de consuelo. Mientras yo trataba de entender cómo alguien que decía amarme podía hacerme tanto daño con tan poco esfuerzo. Esa noche, no fui a ningún hotel. Terminé durmiendo en el carro, estacionado frente a un parque cualquiera, con el asiento reclinado y la cabeza llena de ruido. No lloré. No me salió una lágrima. Solo cerré los ojos con la esperanza de que, al abrirlos, todo hubiera sido una pesadilla. Pero no lo fue. Era solo el comienzo. Pasaron varios días en los que funcioné en modo automático. Comía por necesidad, no por hambre. Dormía a ratos. Trabajaba como podía, sin hablar demasiado con nadie. No tenía fuerza para explicar nada, porque sabía que nadie iba a escucharme realmente. La gente no busca la verdad. Busca confirmar lo que ya decidió creer. Y si una mujer dice que fue víctima de violencia, pocos van a arriesgarse a cuestionarla. Así de simple. Lo único que había logrado estabilizar era mi rabia. El dolor seguía ahí, agazapado, pero lo que más me quemaba por dentro era la impotencia. Porque mientras yo me desmoronaba tratando de entender cómo había llegado a ese punto, ella caminaba por la vida como si nada. Subía historias en redes con frases motivacionales. Se mostraba rodeada de amigas. Iba a reuniones como si acabara de salir de un infierno del que había escapado con valentía. Eso fue lo que me terminó de hartar. Verla posar como sobreviviente de algo que nunca pasó, mientras yo tenía que andar con cuidado por si alguien decidía escupirme en la cara. Así que tomé una decisión. No iba a quedarme quieto. Volví al apartamento que aún seguía pagando, aunque ella ya no viviera allí. No le bloqueé el acceso, ni cambié cerraduras. Sabía que si yo hacía un solo movimiento brusco, cualquier cosa podría usarse en mi contra. Así que no toqué nada de lo suyo, hasta que estuve solo. Una tarde, mientras el sol entraba por las cortinas con esa luz que no calienta, me senté en el sofá y encendí su laptop vieja. La había dejado en el estudio, cubierta con una funda de tela. Era de esas que usaba solo para trabajar, o al menos eso decía. Para mi sorpresa, no tenía clave. O la había olvidado. El escritorio estaba casi vacío. Algunas carpetas con nombres genéricos, documentos de oficina, archivos duplicados. Casi todo parecía inofensivo. Pero hubo algo que me llamó la atención. Activé la opción de mostrar archivos ocultos y entonces vi una carpeta que no debería estar ahí. Tenía un nombre tan genérico como sistema, pero no era del sistema. La abrí, y lo que encontré me revolvió el estómago. Había capturas de pantalla de conversaciones con varios hombres, ninguno de los cuales conocía. Algunas eran recientes, otras de meses atrás. Todos compartían un patrón, hombres mucho mayores, algunos con fotos familiares, otros con trajes caros, todos con un tono demasiado amable, casi condescendiente. En los mensajes, ella se mostraba como alguien frágil, necesitada, agradecida por la ayuda, como decía ella misma. Gracias por este mes, de verdad me salvaste, no sabes cuánto valoro que me escuches, te pareces a mi papá, en paz descanse, cosas así. Pero lo más perturbador fue un archivo en particular, una imagen escaneada de una transferencia bancaria a su cuenta, con una nota que decía por colaboración. ¿Colaboración? ¿De qué? El remitente era un tal Roberto M. No me sonaba. Revisé la fecha de la transacción. Era de apenas 2 semanas antes del almuerzo donde me acusó. Y ahí todo hizo clic. Ella no estaba huyendo de mí. Me estaba usando como excusa. Había montado una historia falsa de maltrato para justificar su salida, para evitar cualquier pregunta, para tener la narrativa perfecta que le permitiera seguir con su rutina, sacarle plata a tipos solitarios. Lo que más me dolió no fue solo descubrir la mentira, sino darme cuenta de que probablemente yo también había sido parte del mismo patrón, sin saberlo. Uno más en la fila. Seguí revisando. Me metí en sus correos, en sus fotos. Encontré chats con un tal Tito, con un Manu, con un Jorge al que llamaba Papito. Todos hombres distintos. Todos con algo en común, dinero. Promesas. Favores. Algunos le habían comprado boletos de avión. Otros le depositaban sumas fijas todos los meses. Ella era sutil, pero clara. No pedía directamente, pero sí dejaba la puerta abierta para que el otro se sintiera salvador. Con uno decía que quería volver a estudiar. Con otro, que estaba tratando de independizarse. Con otro, que necesitaba pagar una deuda de su exmarido controlador. Ese exmarido, claro, era yo. Nunca mencionaba mi nombre, pero las fechas, las descripciones, incluso las fotos antiguas en las que yo aparecía con cara seria o desganado, servían como prueba visual para su historia. Una historia que construyó con tanto detalle que parecía real.
Porque eso hacía, se adaptaba al perfil emocional de cada uno. Si era un hombre mayor y viudo, le hablaba de que le recordaba a su padre. Si era un joven inseguro, se mostraba como alguien dulce, que necesitaba guía. Y si era un tipo de mediana edad, recién divorciado, se mostraba como la mujer que aún creía en el amor a pesar del dolor. No era una aventura. Era un modelo de negocio. Un sistema. Y yo, fui su coartada. Su trampolín. El punto de partida de la mentira. Eso me enfrió por dentro. No sentí tristeza. Tampoco rabia. Lo que sentí fue algo más profundo, más frío, claridad. Ya no tenía dudas. No era una mala persona que había cometido errores. Era una manipuladora profesional. Y lo peor de todo, lo había hecho antes. Yo solo era el más reciente. Desde ese día, cambié el enfoque. Ya no me interesaba aclarar las cosas con ella. No quería enfrentarla, ni pedirle explicaciones. Eso era perder el tiempo. Lo que necesitaba era juntar pruebas. No para humillarla, sino para defenderme. Para recuperar algo de lo que me quitó, dignidad, reputación, voz. Y ahí fue cuando me fijé en un nombre que se repetía mucho en sus conversaciones, Julián. Un hombre de unos 40 y tantos. Tenía una empresa de eventos, según un par de correos que revisé. Aparecía en varias fotos con ella. Comentaba sus publicaciones con frases como gracias por devolverme la esperanza o te mereces todo lo bueno de esta vida. Claramente, él creía en su cuento. Pero yo necesitaba estar seguro de que era una víctima más, no un cómplice. Así que me dediqué a rastrear su actividad en redes. Vi cómo le comentaba a ella con ternura, cómo compartía frases sobre segundas oportunidades y cómo respondía a sus historias con corazones. Hasta que encontré una publicación suya que me confirmó todo, no todas las personas buenas vienen con historias fáciles. Algunas se forjan en medio del dolor. Gracias por enseñarme eso. Listo. Tenía lo que necesitaba. Julián era la pieza clave. Ahora solo debía encontrar la manera de hacer que él viera lo que yo había descubierto, sin que pareciera una vendetta. Porque si algo entendí en todo este proceso, es que cuando la mentira se instala primero, no basta con decir la verdad. Hay que mostrarla. Con pruebas. Con hechos. Con frialdad. Porque en un mundo donde las emociones se venden como verdad, la única forma de limpiarse es con evidencias. Y yo ya las tenía. Tardé unos días en decidir cómo acercarme a él. No podía mandarle un mensaje cualquiera, no podía hablarle como el exmarido despechado, porque eso solo serviría para reforzar la versión de ella. Tenía que entrar desde otro ángulo, uno que no despertara alarmas. Así que creé un perfil profesional, uno limpio, creíble, dedicado a temas de relaciones de pareja, crecimiento personal y dinámicas emocionales tras separaciones conflictivas. Un tipo de consultoría ficticia pero bien armada, pensada para atraer justo a personas como él. Le escribí un mensaje privado, cordial, breve, le dije que estaba armando un estudio sobre reconstrucción emocional tras relaciones difíciles y que había encontrado su testimonio público muy valioso. Que me gustaría entrevistarlo, si tenía tiempo. Tardó un par de días en responder. Cuando lo hizo, fue educado, incluso cálido. Dijo que le parecía importante hablar del tema, que muchas personas no entienden lo que se vive cuando uno intenta recomponerse después de una relación tóxica. Acordamos una videollamada de 20 minutos. Lo grabé, con su consentimiento, argumentando que me ayudaría para tomar notas precisas. Apenas conectamos, supe que todavía creía en ella. Me habló con dulzura, con una mezcla de orgullo y ternura. Me contó que la había conocido en un evento empresarial, que al principio pensó que era demasiado reservada, pero que luego descubrió una mujer rota por dentro, pero llena de luz. Así lo dijo, tal cual. Hablaba de ella como si fuera un milagro. Me contó que ella le había hablado de un matrimonio terrible, de un hombre controlador que la hacía sentir pequeña, que nunca la dejaba ser. Que tenía miedo de hablar por temor a represalias, pero que con él había podido soltarlo todo. Me dijo que le había ayudado a pagar parte de una maestría, que le financió un par de viajes para despejar la mente y que incluso la había presentado a sus hijos. Cada palabra que salía de su boca era como una estaca más. No solo porque seguía describiéndola como si fuera un alma pura, sino porque repetía exactamente la misma historia que ella había usado con otros. La misma narrativa, el mismo perfil emocional. Como si ella tuviera un libreto que solo cambiaba de nombre según el interlocutor. Y lo peor, él no sospechaba nada. Estaba enamorado. Creía que había salvado a una mujer herida. Y lo que más me dolió fue pensar que él aún no sabía que, mientras tanto, ella chateaba con un chico de 22 años, diciéndole que los hombres como Julián eran tiernos, pero no le movían nada. No le dije nada en esa primera conversación. Lo dejé hablar.
Tomé nota de cada palabra, cada fecha, cada nombre, cada detalle. Cuando colgamos, me senté frente a la pantalla con una mezcla de náusea y lucidez. Tenía lo que necesitaba. Una víctima real, todavía sin saberlo, dispuesta a hablar. Eso me dio ventaja. Porque una cosa es contar lo que viviste, y otra muy distinta es presenciar en tiempo real cómo alguien se da cuenta de que fue utilizado. Esa clase de impacto no se puede fabricar. Es orgánico. Imparable. Mientras tanto, yo seguía investigando. Me metí en foros, grupos cerrados, páginas donde se comentan cosas que no se pueden decir en voz alta. Busqué por nombres, apodos, correos que ella había usado, y en un rincón oscuro de la red encontré algo que casi me saca una risa de incredulidad. Había un hilo en un foro privado donde varios usuarios hablaban de una mujer que ofrecía acompañamiento emocional sin llegar a lo sexual. La describían como alguien que escuchaba, que sabía cómo tocar temas sensibles. No era explícita. Era emocionalmente efectiva. Le decían Mar. Y uno de los comentarios decía que tenía un novio que la maltrataba, pero que ella aún no podía dejarlo. La misma historia, con otro nombre, otro escenario, pero la misma estructura. Una de las fotos que subieron, borrosa, tomada desde lejos, mostraba una silueta familiar. No hacía falta verla con claridad. Era ella. En paralelo, un antiguo compañero del trabajo se acercó. Me dijo que nunca había querido meterse, pero que ahora entendía que debía contarme algo. Resulta que, años atrás, durante una fiesta de la oficina, ella se le había insinuado descaradamente. Él no respondió, por respeto. Pero conservaba un chat donde ella le decía que su relación estaba en la ruina, que estaba con un hombre que no sabía cómo hacerla sentir viva. Ese chat, aislado, no significaba mucho. Pero sumado a todo lo demás, era otra pieza del rompecabezas. En poco tiempo, ya tenía una carpeta de casi 40 páginas. Con capturas, correos, transferencias, testimonios. Fechas. Conexiones. Todo. Pero sabía que no debía ser yo quien la desenmascarara. La clave era que su propio entorno lo hiciera. Que los que la habían creído empezaran a verla con otros ojos. Por eso, preparé algo especial para Julián. Un paquete impreso. Sin remitente. En un sobre sencillo. Adentro, las capturas más duras. Las que no dejaban espacio a dudas. Incluí las frases en las que ella se refería a él como el viejo útil, mi cajero con canas, el tierno que no calienta pero paga. Lo dejé en el buzón de su empresa una mañana cualquiera. Y esperé. No tenía idea de qué iba a pasar. Pero sabía que esa era la ficha que iba a mover todo. Porque hay mentiras que pueden sostenerse durante años, hasta que alguien encuentra el espejo exacto donde se reflejan tal como son. Una semana después de haber dejado ese sobre en su buzón, algo empezó a cambiar. No fue un escándalo inmediato ni una explosión pública. Fue más bien como un rumor que comienza a recorrer pasillos sin que nadie lo nombre en voz alta. Primero, noté que ella ya no publicaba con tanta frecuencia en sus redes. Pasó de subir frases inspiradoras todos los días a desaparecer durante días enteros. Luego, una conocida en común, que antes me evitaba, me escribió un mensaje corto, pero revelador. Oye, ¿tú estás bien? No sé, hay algo raro en todo esto. Eso me bastó para entender que Julián ya había visto el contenido. Y que su reacción no había sido silenciosa. Días después, me llegó la confirmación. Un contacto del circuito de eventos, donde Julián era bastante conocido, me llamó con ese tono entre curioso y morboso que usan quienes se alimentan del drama ajeno. Hermano, lo que pasó anoche fue de novela. Al parecer, durante una cena empresarial con varios socios, Julián se levantó de la mesa, frente a todos, y la enfrentó. Le dijo que sabía toda la verdad, que había leído los mensajes, que había descubierto su red de mentiras, que se había burlado de él. No gritó. No insultó. Solo habló con esa voz firme de quien ya no espera disculpas, solo quiere que todos escuchen. Y lo escucharon. Leyó en voz alta los mensajes en los que ella se refería a él con desprecio, las capturas donde manipulaba a otros hombres al mismo tiempo, las pruebas que yo le había enviado. Lo que más me impactó no fue que él tuviera el valor de hacerlo, sino que nadie la defendió. Ni una sola persona se levantó a interrumpirlo. Nadie se atrevió a decirle que se detuviera. Porque cuando alguien dice la verdad con seguridad, desarma cualquier intento de mentira. Me contaron que ella intentó negarlo al principio, que se puso nerviosa, que quiso irse. Pero ya era tarde. Las palabras estaban dichas. Las pruebas, mostradas. Y lo más fuerte de todo fue que Julián no lo hizo para vengarse. Lo hizo para advertir. Eso fue lo que dejó a todos helados. Pero no terminó ahí. 2 días después, publicó una carta abierta en su perfil de Facebook.
Un texto largo, sin nombres propios, donde narraba cómo había sido engañado por una mujer que decía ser víctima de abuso. Contó que la ayudó, que le creyó, que se involucró emocionalmente y que con el tiempo descubrió que todo había sido una manipulación para obtener dinero, validación y control. No mencionó mi nombre. No era necesario. Pero dejó claro que el supuesto exmarido agresor nunca existió. Que fue una figura inventada para despertar compasión y justificar relaciones paralelas con fines económicos. Adjuntó algunas capturas cuidadosamente seleccionadas. Lo hizo todo con elegancia. Sin caer en insultos, sin exponer detalles innecesarios. Solo la verdad. La publicación se volvió viral dentro de su entorno. Los comentarios se dividieron. Algunas personas la defendían, como era de esperarse. Pero la mayoría comenzó a cuestionarla. A preguntarse si todo lo que contaba tenía algún sustento. Un par de personas dijeron que también le habían prestado dinero. Otra mencionó una supuesta operación médica que nunca ocurrió. Alguien más escribió que ella había usado exactamente las mismas palabras con otro hombre, casi copiadas y pegadas. Era como si las piezas de un rompecabezas se empezaran a juntar solas, sin necesidad de que nadie las forzara. Yo no comenté nada. No escribí, no reaccioné, no compartí. Solo leí. En silencio. Vi cómo su historia se deshacía sin que yo moviera un dedo. Y entonces, como era previsible, llegaron los mensajes. Gente que no me hablaba desde hacía meses empezó a escribirme con frases ambiguas, como no sabía que todo era tan complicado o perdón por haberte juzgado. Ninguno se disculpó de frente. Nadie lo hace. Pero la intención era clara, querían volver a estar del lado correcto. Yo no respondí a todos. No necesitaba recuperar amistades que habían desaparecido cuando más las necesité. Pero en el fondo, me sentía satisfecho. Porque ya no tenía que demostrar mi inocencia. Ya no estaba solo. Ahora había otra voz, un testigo con credibilidad, que había dicho en voz alta lo que yo no podía decir sin que me llamaran rencoroso. Y como si todo eso no fuera suficiente, una noche recibí una llamada de número desconocido. Contesté sin pensar. Era ella. Su voz, tan conocida, sonaba contenida. No saludó. No insultó. Solo dijo: ya sé que fuiste tú. Te vas a arrepentir. No tienes idea del daño que provocaste. Me quedé en silencio unos segundos. No por miedo. Por cansancio. Y luego, le respondí lo único que se podía decir en ese momento. Yo no hice nada que tú no hubieras escrito con tus propias manos. El daño te lo hiciste sola. Colgó. No volvió a llamar. Ese silencio, ahora sí, fue real. Pero yo sabía que aún no era el final. Porque hasta ese momento, todo había ocurrido en el terreno social. Público, sí. Vergonzoso, también. Pero aún quedaba la parte más concreta. La única que no se discute ni se comparte en redes, la justicia. Y yo ya estaba listo para activarla. Una semana después de esa última llamada, se activó el siguiente movimiento. No fue explosivo ni inmediato. Fue meticuloso. Frío. Legal. Mi abogado, un viejo compañero de universidad, llevaba tiempo preparando el terreno. Habíamos reunido todo, las capturas, los testimonios, las transferencias, los mensajes, las fechas, los contextos. No solo por difamación, sino por fraude emocional y perjuicio económico. La notificación le llegó una mañana cualquiera. Yo no estuve presente para ver su reacción. No hacía falta. El primer indicio de su incomodidad fue un correo enviado por su abogado. Un tipo joven, barato, de esos que prometen resolverte la vida en una semana. Su mensaje estaba lleno de condescendencia, proponía un acuerdo privado, decía que entendían mi dolor, pero que no tenía sentido prolongar el conflicto. Lo ignoramos. Mi abogado respondió con un documento implacable. Se detallaban los daños reputacionales, la pérdida de oportunidades laborales, las consecuencias sociales documentadas y se adjuntó un informe psicológico que evaluaba los efectos de la acusación falsa. El tono era claro: si no había disculpa formal, reparación económica y reconocimiento legal del daño causado, no habría arreglo. Desde ese momento, su mundo se fue apagando. Cerró redes. Borró publicaciones. Desactivó comentarios. Gente que antes la seguía comenzó a alejarse. Me llegaron mensajes de personas que jamás esperé que se acercaran. Familiares suyos, amigos de su adolescencia, incluso la esposa de un excompañero suyo. Todos tenían algo en común, ya no creían en ella. Algunos decían que era evidente que todo había sido un montaje. Otros simplemente se disculpaban por no haberlo visto antes. Mientras tanto, yo me concentré en recuperar mi nombre. No con discursos, sino con pruebas. Imágenes, correos, transacciones.
A quienes valía la pena recuperar, les mostré la verdad. A quienes no, los dejé ir. No necesitaba redención social. Solo claridad. Y entonces llegó la primera audiencia. Ella se presentó con su abogado. Su madre no la acompañó esta vez. Su rostro era otro. Los ojos hinchados, la piel pálida, la ropa escogida para inspirar lástima. Ya no había sonrisa. Ya no había esa altivez que tanto la había caracterizado. Cuando la juez le pidió que explicara su acusación inicial, respondió con una frase que intentaba sonar suave. En su momento lo sentí así, solo quería irme de una relación que ya no me hacía feliz. No hubo lágrimas. No hubo dramatismo. Pero tampoco hubo dignidad. La juez fue clara. Eso no era un juicio sobre una relación rota. Era un proceso por difamación agravada y fraude. Mi abogado presentó el caso sin adornos. Una línea cronológica de hechos. Capturas, transferencias, correos, testimonios jurados. Julián, además de otros 2 hombres, habían declarado bajo juramento que ella había usado la misma historia con todos, un matrimonio violento, una mujer atrapada, una necesidad de escape. Todos habían caído. Todos habían dado dinero. Todos habían sido utilizados. La defensa intentó minimizarlo. Que no había contrato. Que los depósitos eran voluntarios. Que todo era entre adultos. Pero las fechas no mentían. Las mentiras tampoco. Las transferencias coincidían con mensajes dramáticos. Los viajes, con promesas emocionales. Las fotos, con publicaciones falsas. Todo encajaba. Cuando la juez pidió una propuesta de conciliación, mi abogado fue directo: disculpa pública, compensación económica completa en cuotas pactadas. Y firma de una declaración legal donde se reconociera la falsedad de la acusación. No hubo negociación. O aceptaban, o seguiríamos hasta la sentencia. La siguiente audiencia fue definitiva. Ella entró sola. Sin aliados. Sin maquillaje que la protegiera. Sin la narrativa que la había sostenido tantos años. La juez le preguntó si estaba dispuesta a asumir su responsabilidad. Hubo un silencio largo. Inquietante. Y entonces, bajando la mirada, con voz temblorosa, lo dijo. Sí. Inventé lo del maltrato. No quería quedar como la que se fue por otra persona. No sabía que todo llegaría tan lejos. Firmó. Allí mismo. Frente a todos. Una declaración oficial en la que reconocía haber mentido, haber dañado mi imagen, haber usado la historia como excusa para salirse de una relación en la que ya no quería estar. También firmó un acuerdo de pago que, si incumplía, activaría un proceso de embargo. Se eliminó todo rastro público de sus acusaciones. Y se incluyó en el fallo una orden de protección legal que impedía futuras referencias similares en cualquier espacio. Cuando salí de esa sala, no sentí alegría. Tampoco venganza. Sentí algo más concreto: justicia. Porque no grité. No golpeé la mesa. No insulté. Solo esperé. Me informé. Me rodeé de la gente correcta. Y cuando llegó el momento, hablé. Con pruebas. Con paciencia. Lo que ella nunca entendió es que las mentiras pueden ser poderosas. Pero solo si nadie las desafía. Cuando uno tiene la verdad de su lado, lo único que necesita es tiempo. Tiempo para que los demás escuchen. Tiempo para que las piezas encajen. Tiempo para que la verdad se imponga, sin levantar la voz. Ella quiso sepultarme con una historia. Yo reconstruí la mía desde abajo. Y ahora que todo terminó, no quiero venganza, ni fama, ni disculpas de quienes se alejaron. Solo quiero vivir en paz, sabiendo que no fui el monstruo que ella describió. Porque la verdad, cuando se sostiene con firmeza, siempre termina cayendo por su propio peso. Y a veces, quien cava una tumba para otro, termina enterrándose sola. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.